Ponte cómodo, cómoda. Se dice que la mentalidad es lo que más frena a la gente. Por eso, hoy veremos cómo, dónde, por qué y cuándo formaste esa mentalidad negativa que posees y cómo cambiarla a una mentalidad positiva. Todos nacemos con una mentalidad positiva, dado que en el vientre materno todas tus necesidades eran satisfechas. Estabas en un lugar cálido y seguro. Estabas conectado a otra persona. Cuando un bebé nace, tiene una poderosa creencia. Alguien me dará todo lo que necesite. Por eso, cuando un bebé despierta a las 3 de la mañana, no piensa, mi mamá está muy cansada, mi papá trabaja de noche, no debería vomitar esa comida que recién me acaba de dar mi mamá. Mi mamá gastó mucho tiempo en planchar la camisa blanca que llevo puesta. Los bebés nacen con la creencia de puedo hacer todo lo que quiera, cuando quiera, soy importante. Y luego los adultos se esfuerzan por atenuar esa creencia, lo cual es una pena. Lo cierto es que no has perdido la mentalidad con la que naciste, sino que ésta está enterrada bajo creencias limitantes, de las que nos vamos a liberar para siempre el día de hoy. Ponte cómodo, cómoda. Prepárate para entrar a un estado de relajación. Asegúrate de que tus pies y manos no se toquen y de que estés cómodo, cómoda. Sigue manteniendo tus ojos abiertos. Mira hacia arriba. Fija tus ojos en un punto real o imaginario sobre tu cabeza. Y ahora inhala y exhala. Muy bien. De nuevo inhala y exhala. Cada vez que parpadeas, una profunda y poderosa relajación se apodera de ti. Una vez más, inhala, retén el aire y exhala. Cuanto más parpadeas, más te preparas para entrar en relajación. Ahora, con los ojos hacia arriba, cierra los párpados hacia abajo. Permite que una sensación de flotar se extienda por todo tu cuerpo. Bajas la mirada y ves una escalera de 10 escalones. Deja caer tu barbilla para tener la sensación de asomarte hacia abajo por un balcón o una escalera. Estás en el escalón número 10. Mientras cada músculo, cada nervio se relaja más, cada vez más, y vas más profundo. Bajas al escalón número 9 mientras te adentras en tu propia conciencia. Bajas al escalón número 8 y puedes ver tus pies,
escuchar tus pies y sentir tus pies pisar cada escalón mientras desciendes. Bajas cada vez más profundo. Bajas al escalón número 7 y vas cada vez más profundo con cada latido de tu corazón. Bajas al escalón número 6 y cada movimiento a tu alrededor te lleva más y más profundo en la relajación. Bajas al escalón número 5. Estás a la mitad del camino y te dejas llevar más y más profundo. Bajas al escalón número 4, mientras suavemente, calmadamente, fácilmente, vas a un nivel aún más profundo. Bajas al escalón número 2 y vas más profundo, más profundo, más profundo. Bajas al escalón número 1 y cada músculo, cada nervio se relaja, se suelta y vas más profundo. Ahora estás yendo más profundo, más profundo, más profundo, aún más profundo en tu propia conciencia. Deja que suceda. Déjate llevar más profundo. Deslízate más profundo. Sumérgete más profundo. Y a medida que bajas, estás respondiendo de una manera perfecta, hermosa y sin esfuerzo con tu mente subconsciente. Y tu mente subconsciente sabe exactamente cómo, por qué, dónde y cuándo tuviste una mentalidad negativa. Vamos a volver a cómo, dónde, por qué y cuándo adquiriste esa mentalidad negativa, sabiendo que por supuesto fue adquirida. No naciste con ella, la adquiriste. Y así como la adquiriste, vas a liberarte de ella. Y para hacerlo, primero vas a analizar cómo la adquiriste y luego vas a dejarla ir para siempre. A la cuenta de 5, te viene a la mente una escena vívida, vital, crucial y clave que tiene que ver con cómo, dónde, por qué y en qué momento aprendiste a ser negativo, negativa. A la cuenta de 4, te haces más joven, más pequeño, pequeña,
más ligero, ligera. A la cuenta de 3 y 2, tu cuerpo vuelve años atrás, meses, semanas, días. Cuando diga ahora, te viene a la mente una escena fácilmente, sin esfuerzo, y sabes la respuesta a cada pregunta que te hago. Ahora, estás en esa escena en tu mente y te pregunto, ¿es de día o de noche? ¿Estás solo, sola o con alguien? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué ves? ¿Qué sientes en esa escena? Es como si hubieras encendido tu computadora. Una imagen está llenando la pantalla y estás justo en medio de esa imagen. Eres capaz de ver lo que viste en ese momento, de sentir lo que sentiste e incluso puedes oír lo mismo que oíste. Cuando diga ahora, a la cuenta de 1, 2, 3, tus oídos se agudizarán y podrás escuchar que dicen algo que te llevó a ser más negativo de lo deseado. Aquí viene, a la cuenta de 1, 2, 3, tu sentido del oído se agudiza y escuchas a alguien decirte algo o decir algo acerca de ti. Cuando somos niños, escuchamos a nuestros padres decir muchas cosas. No toques eso, te vas a cortar. No te subas ahí, te vas a caer. No hagas eso, te vas a lastimar. No podemos permitirnos eso. Eso nunca va a funcionar, todo va a salir mal. Vas a hacer que me duela la cabeza. Eso me pone tenso. Eso me estresa. Los niños son como esponjas. Aprenden lo que viven y a menudo tenemos padres ansiosos que nos dicen: eso va a salir mal, te vas a lastimar, te vas a quemar, terminarás llorando. Y cuando nos repiten eso constantemente, nos formamos una creencia y se vuelve realidad. Por eso debes entender que tus creencias son un mapa que sigues. Decirle a un niño que se va a caer lo condiciona a caerse. Decirle que ponga atención y que tenga cuidado le hace saber que está a salvo. Regresa a tu escena un momento y obsérvala desde todos los ángulos. Esa escena de tu infancia en la que viste algo, escuchaste algo o sentiste algo. Tal vez tus abuelos te decían: nunca ganamos dinero, no sabemos generar dinero, no somos el tipo de personas que pueden ganar dinero, nunca podremos ser dueños de nuestra propia casa. Eso es para otras personas, no para nosotros. Y muchos niños crecen escuchando eso, condicionando toda su vida por estas ideas negativas implantadas.
Quédate en la primera escena y como si fueras un gran detective, obsérvalas desde todos los ángulos para entender cómo te programaste sin querer para tener una mentalidad negativa. ¿Cómo te programaste para creer que no puedes tenerlo todo, que nadie puede tenerlo todo? Quédate en esa escena, mírala, como si estuvieras viendo una película. Entiéndela. Y ponla a un lado mientras regresamos a otra escena del momento en que adquiriste la creencia de que no puedes o que no debes tenerlo todo. A la cuenta de 5, vuelves a una escena vívida, vital, crucial y clave que tiene que ver con cómo, dónde, por qué y cuándo aprendiste que no puedes tenerlo todo. Te haces más joven, más pequeño, pequeña, más ligero, ligera. Tu cuerpo viaja hacia años atrás, meses, semanas y días. Regresas a ese momento a la cuenta de 3, 2, 1. Regresas a esa escena. ¿Es de día o de noche? ¿Estás solo, sola o con alguien? ¿Cuántos años tienes? Y lo más importante, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo? ¿Y qué estás sintiendo? Analiza la situación desde todos los ángulos. Observa esa escena en la que eres solo un niño, pero estás aprendiendo que no puedes tenerlo todo. Estás adquiriendo la creencia de que no puedes tenerlo todo. Y cuando diga ahora, escuchas a alguien decir algo acerca de ti, acerca de que no puedes tenerlo todo. A la cuenta de 1, 2, 3. Ahora. Tus oídos están muy abiertos. Estás ahí. Escuchas a alguien decirte algo o decir algo acerca de ti, de que no puedes tenerlo todo. A veces regresamos a lo más simple. Tener hermanos y hermanas y tener que compartir. Aprendemos a no pedir más, porque si yo tengo más, alguien se puede quedar sin nada. Es codicioso quererlo todo. Está mal quererlo todo, pero no es cierto. Es muy importante ver que nos programan para creer que no se debe tener todo,
que es codicioso, que no debemos pedir más, pero eso no es verdad. Puedes tenerlo todo, absolutamente todo, y al mismo tiempo. Ahora, vayamos a la escena final, la última escena. A la cuenta de 5, regresas a una escena vívida, vital, crucial y clave relacionada con el momento que adquiriste una mentalidad negativa. Te haces más joven, más pequeño, pequeña y más ligero, ligera. Tu cuerpo viaja hacia atrás y regresas a ese momento. Regresas a una escena vívida, vital, crucial y clave en la que ves cómo perdiste tu mentalidad positiva y cómo se volvió un poco negativa. Te estás volviendo más joven, más pequeño, pequeña y más ligero, más ligera. Cuando diga ahora, vas a volver a esa escena. Ahora, estás ahí. ¿Es de día o de noche? ¿Estás solo, sola o con alguien? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás experimentando en este momento? ¿Puedes sentir lo que sentiste en ese preciso momento? ¿Escuchar lo que escuchaste? ¿Puedes ver y sentir exactamente lo que viste y sentiste entonces? Y a la cuenta de 1, 2, 3, tus oídos están abiertos. Puedes escuchar algo relacionado con lo que le pasó a la fantástica mentalidad positiva que tenías y cómo desapareció. Quédate en esa escena. Obsérvala desde todos los ángulos posibles. Entiende cómo llegaste a ser como eres. Y en cómo te afectó esa escena. ¿Qué te hizo? ¿Cómo influyó en ti? Obsérvala desde todos los ángulos. Ahora, pon esas 3 escenas. Eres como un detective. Tienes ante ti a 3 fotografías, 3 videos de tu vida. Las 3 escenas que acabas de ver y las estás entendiendo. Puedes ver cómo te afectó esa primera escena. Puedes ver cómo te afectó esa segunda escena.
y puedes ver cómo te afectó la tercera escena. Y al ver esas tres escenas juntas, entiendes que de alguna forma te enseñaron, te condicionaron a creer que no podías tenerlo todo, a esperar que las cosas salieran mal. Fue algo que te enseñaron. Esas no son tus creencias. Son las creencias de otra persona. Un profesor, un pariente, un padre o madre que te dijo cosas que podían tener sentido para ellos, pero que nunca en la vida tendrían sentido para ti. Así que observa esas tres escenas desde todos los ángulos. Analízalas como si fueras un gran detective con gran capacidad de análisis y gran entendimiento. Y ves que te enseñaron las creencias de otras personas, que alguien más les enseñó a ellos. Les enseñaron cosas obsoletas y anticuadas que no te sirven. Actualizamos nuestro software todo el tiempo, pero tienes un software que necesitas actualizar. Has estado cargando con creencias que no son tuyas. Imagínate a ti mismo, a ti misma, poniendo todas esas creencias en una bolsa. Tomando todas esas creencias y metiéndolas en una bolsa. Y tira esa bolsa y di: ya no voy a llevar estas creencias que pertenecen a otras personas. No me sirven, no son mías. ¿Por qué voy a cargar con una bolsa de cosas que no quiero el resto de mi vida, que no son mías? No lo haré. Ahora vuelve a la primera escena y di en voz alta, con absoluta convicción: ese no soy yo. ¿Por qué? Por ejemplo, no soy yo porque ya no vivo con una madre ansiosa que solo habla de lo que podría salir mal. Ese no soy yo porque ya no vivo con un padre que se está quejando del precio de todo y lo difícil que es trabajar. Ese no soy yo porque no vivo con una abuela estresada, con una profesora que dice que nunca lo lograré, que mejor sueñe otra cosa. Así que ahora ya sabes qué hacer. Vuelve a la primera escena y di en voz alta conmigo: ese no soy yo, y nunca más seré yo en mi larga vida y alegre. ¿Por qué? De nuevo, ese no soy yo y nunca más seré yo. ¿Por qué? Grítalo a todo pulmón.
Dime por qué no eres tú. Ahora vamos a regresar a la segunda escena y vamos a hacer exactamente lo mismo. Toma una respiración profunda y grita: ese no soy yo, ¿por qué? Repite después de mí: jamás volveré a ser yo en toda mi larga y hermosa vida, ¿por qué? Una vez más, termina la siguiente frase: jamás volveré a ser yo en toda mi larga y hermosa vida, ¿por qué? Grítalo a todo pulmón. Justifícala ante mí y ante ti. Eso es. Ahora vamos a la escena número 3. Y solo una vez más, todo lo mejor que puedas, destruye esas viejas neuronas. Destruye esos viejos patrones. Borra esas creencias obsoletas, repitiendo después de mí, con una voz fuerte y poderosa: ese no soy yo, ese jamás volveré a ser yo en toda mi larga y maravillosa vida, ¿por qué? Y completa la frase: ese no seré yo y jamás volveré a ser yo, ¿por qué? Completa la frase. Y mientras lo haces, estás reprogramando tu mente, actualizando tu software. Estás viendo que lo que estás haciendo es muy importante y transformador, y haciendo lo mejor que puedes. Así que repite después de mí, una vez más: ese no volveré a ser yo, nunca más, nunca más volveré a ser yo, ¿por qué? Y con fuerza grita, justifica, y sigue hasta que no te queden más razones. Y por supuesto, recuerda que puedes pausar este ejercicio y darte más tiempo. Puedes regresar y hacerlo de nuevo. Es una maravillosa forma de romper hábitos, de romper patrones, borrar, erradicar cosas que nunca fueron tuyas y que todo este tiempo han sido cosas adquiridas. Aprendes lo que vives y ahora vives una vida diferente, con creencias diferentes que te sirven. Ahora, sin más, lentamente, tranquilamente, fácilmente y sin esfuerzo, estás volviendo a tu plena conciencia, sintiéndote genial, maravilloso, maravillosa y pleno. Abre tus ojos.